Y si por favor me hicieran el favor de abrir sus cámaras para poder tomar una captura de pantalla, se los agradecería mucho. Perfecto, voy a tomar la captura de pantalla. Listo, tomé la captura de pantalla. Quien quiera cerrar su cámara, no hay ningún problema. Muy bien, ¿alguna duda con respecto a lo que hemos estado revisando y estas cuestiones que hemos estado viendo? Si quisieran ustedes comentar algo, preguntar algo, ahondar en algo antes de que empecemos con la clase, me gustaría escucharlos. Supongo que no, ¿verdad? No, profe. Ok, perfecto. Muy bien, No, profe. ok, perfecto. Entonces vamos a continuar revisando el tema que hemos estado ahora revisando. Voy a compartir la pantalla y nos vamos a ir a... Ah, estábamos acá. Este aquí fue donde nos quedamos, ¿no? Que estábamos hablando precisamente de este trabajo, que hablaba de masculinidad y salud sexual y reproductiva, un estudio de caso, que les decía aquí, es una serie de casos, ¿no? No están estudiando solamente un caso, sino están utilizando varios casos. Por aquí, esto sí lo leímos también, ¿no? ¿Alguien que me conteste? Sí, maestro. Ok, perfecto. Entonces, continuaríamos si es que no hay ninguna pregunta. Obviamente aquí la única diferencia con el estudio de caso y la serie de casos es la cantidad de personas que participan en el trabajo. ¿Me explico? Un estudio de caso generalmente es un solo individuo que se lleva todo el artículo. ¿Me explico? Generalmente estos estudios de caso se publican en revistas clínicas, precisamente que son revistas para cuando alguien se enfrenta al mismo problema, digamos que ustedes se enfrentaron y ver la manera como se solucionó. Casi siempre se hace una discusión acerca del procedimiento que se hizo y la validez con la cual ustedes hicieron, pues, por ejemplo, los tratamientos o los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los estudios de caso, en realidad como que son varios chicos que participan o varios jóvenes que participaron, pues sería una serie de casos. La diferencia es solamente esa, no hay otra diferencia. Después viene lo que se conocen como estudios ecológicos. Eh, Obviamente, como su nombre, bueno, es que el término ecológico significa el estudio de la casa, ¿no? Ecos es casa y logos es el estudio. El estudio de la casa, en realidad ahí sería como el más aceptado de las definiciones de ecológico. Cuando uno habla de un estudio ecológico, pues habla de cómo están distribuyendo, por ejemplo, las especies, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo. Esto que le estoy colocando aquí es un mapa del COVID, que ahora es justo pues la enfermedad que nos atañe, ¿no? Causada por el virus SARS-CoV-2 y cómo estaría el tamaño el tamaño del círculo, pues nos hablaría de la cantidad de enfermos que hay, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues el epicentro, o así se le llama también, este, o el centro de la pandemia hoy en día, pues está en Norteamérica, ¿no? Que es donde pareciera que está totalmente fuera de control. Este mapa ya no está actualizado, lo encontré así de boque pronto en el internet, pero me sirve para mostrarles. Esto sería un trabajo ecológico, es decir, cómo se está distribuyendo la enfermedad a lo largo de los países. En este caso, pues serían estudios epidemiológicos que no solamente estudian las pandemias a nivel local, sino que lo estudian a nivel mundial. Se compara, por ejemplo, la tasa de incidencia de una enfermedad o afección en un grupo de personas, puede ser, por ejemplo, en el África, se estudia mucho la anemia falciforme, que es un tipo de anemia, no sé si lo han escuchado hablar de la anemia falciforme, jóvenes. No, maestro. Ok, No, no, profe. ok, les voy a mostrar, No, profe. perfecto, les voy a mostrar exactamente qué es la anemia falciforme y la importancia, ¿sale? Eso se estudia y se estudia, es un defecto. Ahorita les muestro, déjenme solicitar una entrada. Aquí está.
Muy bien, esta es la anemia falciforme. O sea, a lo que se refiere es que los eritrocitos pierden su forma. Aquí está, obviamente está son esquemas. No sé si por aquí haya una imagen real. Estos son esquemas, ¿no? De cómo perdería el eritrocito. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, obviamente la anemia falciforme pues es un problema genético, es un problema que incluso ya se ha averiguado cómo viene la transmisión de esta anemia, me parece que es un gen recesivo, hasta el momento o hasta donde yo me quedé, este es un eritrocito, este es real, este es un eritrocito falciforme, este es un eritrocito normal, digamos, ¿no? Y este sería el eritrocito falciforme, aquí hay otra vista, miren, esto es así es como se ve una anemia falciforme. Hasta donde yo me quedé era casi exclusivo de individuos africanos. Por ahí vienen arrastrando el gen en África, pero bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Uno, la desventaja de tener anemia falciforme, obviamente es que produce, como su nombre lo indica, anemia, porque no tienen la misma capacidad de jalar oxígeno, ¿no? De atrapar oxígeno en su interior como lo tienen los eritrocitos normales. De tal manera que la oxigenación De tal manera que la oxigenación pues se va perdiendo, ¿no? De tal manera que los individuos comienzan a tener hipoxia en tejidos y quizás cuando son niños no es tan visible, aunque el niño pierde un poco de actividad, digamos. No son individuos muy activos, pues sofocan y demás, pero no se manifiesta tanto sino hasta la edad adulta. Cuando los individuos llegan a la edad adulta, generalmente no pasan de los 35 años de edad y mueren por fallas, ¿no? Fallas precisamente de hipoxia en los tejidos. Esa, digamos, es la gran desventaja. Pero la gran ventaja es que el plasmodium, si es un plasmodium, el protozoario que causa la malaria, no reconoce a los eritrocitos. No puede infectarlos. Y al no infectarlos, pues se rompe el ciclo de vida de la anemia de la malaria. Y estos individuos presentan como cierta resistencia a la malaria. O sea, recuerden que la malaria tiene una fase de su ciclo de vida es en los eritrocitos. No significa que no se enfermen, sino significa que rompen esta cadena del ciclo de vida y ya no, primero no contagian y segundo, pues ellos no mueren bueno, al menos no en la parte final, ¿no? De los eritrocitos, porque, a ver, déjenme checar, según yo la malaria, el ciclo de vida, la última parte de su ciclo de vida es en los eritrocitos, pero para no mentirles, lo voy a poner acá. A ver, uno que no esté tan complicado, pues estos están re complicados. Porque hay una parte que se hace en el hígado, ¿no? O sea, llega el mosque, hay unos que son más fáciles de entender, pero otra parte donde se realizan los eritrocitos. La parte del ciclo de la fase de vida de la malaria que ocurre en los eritrocitos no se da, porque estos individuos no reconocen esta parte, miren, esta parte de aquí. Entonces quizás necesitaríamos checar, sí, pero me parece que el hígado sí se va a ver afectado, lo que no se va a ver afectado son los eritrocitos y esto les da cierta resistencia, digamos, ¿no? Tampoco es que no se vayan a enfermar, porque les digo que me parece que el hígado sí sufre, pero la parte eritrocitaria del ciclo de vida se rompe y el mosquito, digo, perdón, el parásito ya no sale del individuo, ¿me explico? Ya no se vuelve el contagioso. Entonces, aunque lleguen mosquitos y los piquen, ya no es tan fácil que se lleven al bicho. Entonces esta sería como la ventaja, digamos, ¿no? De tener anemia falciforme, pero pues la gran desventaja es que se acorta el ciclo de vida. Eh, y bueno, simplemente más para que vean cómo se hace un estudio de ecología. Es decir, la anemia falciforme, cómo se está distribuyendo a lo largo de algunos países africanos y esto pues relacionado con algunas enfermedades y con algunas patologías con las cuales se verían pues como les comentaba ahora relacionados. Y así hay otros tipos de síndromes. En la India hay muchísimas cosas que se pueden estudiar, ¿no? En la parte de la India también hay muchísimas cosas que se pueden estudiar. Ya hay individuos que tienen, por ejemplo, esta enfermedad. Es que la India es una cosa increíble. No sé si se han echado una vuelta por ahí. Fíjense, hay uno que le decían el hombre árbol, que en realidad son un montón de verrugas de papiloma, si no mal recuerdo, sí, ¿no? Son esas verrugas que están aquí.
Y esto ocurre mucho en la gente de la India. Siempre hay cosas en la India que sorprenden. Y este no es el más afectado. Incluso por ahí hay un programa donde el individuo prácticamente tiene todo el cuerpo lleno de las verrugas lo llevaron a que le hicieran cirugías y todo el rollo. Le retiraron un montón de estas verrugas. Mire cómo se está calcificando, cómo se están aquí haciendo las verrugas. Pero al poco tiempo volvieron a aparecerle, ¿no? Entonces, pero les digo, suceden algunas cuestiones aquí que yo supongo que ya debe haber mucha gente que lo está estudiando, ¿no? Vean cómo están aquí este, estas verrugas que le salen, ¿no? Y no es lo único, ¿eh? También aquí hay, por ejemplo, las filarias, estas que también son horribles, que dan elefantiasis, me parece, ya estamos distrayéndonos, pero elefantiasis. Esto también llega a ocurrir en algunas partes de aquí, de zona caliente en México. Es por esta filaria, que es una larva migrans que se atora precisamente en el sistema linfático. Aquí se atora y la linfa no puede ser drenada. Y entonces ocurren este tipo de afectaciones. Se les llama elefantiasis porque las piernas se hacen como de elefante. ¿Me explico? Bueno, pero también esto hay mucho ¿cómo se llama? En la India, ¿no? Y es increíble también ahí todas las cuestiones que llegan a pasar. Échese un clavadito a la India para que vean lo que es bueno. Bueno, en fin, déjenme, voy a dar entrada a alguien más. Aquí está. Eso sería también un estudio ecológico, ¿me explico? O sea, de ese tipo de cosas, ¿por qué están ocurriendo en estas zonas? Y nos podríamos ir haciendo estudios de lo que ustedes quieran, ¿no? Y aquí estaría, esto es una de cómo se está haciendo la afectación, pues en diferentes pueblos, ¿no? ¿Me explico? En Rusia, en China, en Japón, todas las zonas que han estado siendo afectadas y se observan aquí cómo fue la distribución o cómo está siendo la distribución. Les digo, no es nuevo, lo tomé de internet hacia boque pronto. Como pueblos con diferentes climas o con distintos ingresos promedio, ustedes pueden aquí meter lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Quiénes están siendo más afectados, ¿no? Nivel económico, nivel socioeconómico, nivel cultural, educativo. Ustedes pueden separar, como ustedes decían, la enfermedad que están buscando en estratos y hacer un trabajo epidemiológico que sería como más amplio, ¿no? Más grande. No se tengan dudas aquí. Aquí está uno, por ejemplo, características clínico-epidemiológicas del COVID, ¿no? Del COVID-19. Esta es una revista de Cuba. Está más o menos interesante. Fíjense bien, la COVID, que sería la pandemia de COVID-19, es causada por el nuevo coronavirus que se ha descubierto en la ciudad de Wuhan, ¿no? Provincia de Hubei, China, a finales de 2019. El objetivo es describir las características clínico-epidemiológicas de la COVID, les digo, es un estudio ecológico. Material y métodos. Se realizó una revisión bibliográfica a partir de un total de 33 referencias bibliográficas. Se utilizaron artículos e información de revistas nacionales e internacionales, de las bases de datos de la OMS, de la OPS. Se analizó calidad, fiabilidad y validez de los artículos seleccionados para realizar una adecuada revisión. Desarrollo. La transmisión del SARS-CoV-2 proveniente de una fuente animal, dice, a los primeros casos humanos no se ha confirmado. No sé ahora, ¿no? Con la información más reciente. Pero al menos cuando este artículo salió, pues no se había todavía confirmado que se hubiese pasado del animal al humano. Dice, la vía de transmisión entre humanos más aceptada es de persona a persona por vía respiratoria, con un periodo de incubación de 1 a 14 días. Se presenta en la mayoría de los casos como un cuadro clínico correspondiente a una infección respiratoria alta autolimitada, con variedad de sintomatología según grupos de riesgo, presentando una rápida progresión a una neumonía grave y fallo multiorgánico, generalmente fatal en personas de la tercera edad y con presencia de comorbilidades. Conclusiones. Estamos en presencia de una pandemia en la que el pilar más importante para combatir es la prevención, tomar las medidas necesarias para detener la transmisión, lograr una atención diferenciada a los grupos de riesgo, realizar todas las acciones pertinentes con el fin de identificar y neutralizar los focos de propagación y lograr que la población se una al sistema de salud en cada nación y coopere para combatir esta enfermedad. O sea, tampoco nos dice nada nuevo, pero bueno, déjame ver de qué año es. Bueno, tiene que ser de este año, pero... Ah, pues es muy temprano, miren, fue en marzo-abril del año 2020, entonces debe haberse escrito como por enero, ¿no? Enero, febrero, para haberse entregado a la revista y que saliera tan pronto en el año 2020. Ahorita todo lo que ustedes manden de COVID se va a estar publicando.
Hay como mucha necesidad de información sobre el COVID, entonces prácticamente todo lo que manden que esté bien hecho, pues se va a publicar. Pero este tipo de trabajo, si ustedes se dan cuenta, ellos no tuvieron que ir a hacer más que una revisión bibliográfica, que es un tipo de trabajo válido, ¿eh? Un estudio bibliográfico se puede publicar, vean, pues aquí está, se publicó en esta revista, ¿no? Cubana. Entonces tampoco es que no se puedan hacer trabajos bibliográficos, y además estos tuvieron la buena fortuna de que solo había 33 trabajos, ¿no? Ahorita si se meten hay más de 2 millones de trabajos sobre COVID, pero bueno, pues hay que ir viendo también hacia dónde queremos dirigir la investigación, pero hay miles y ya miles y millones de artículos, ¿no? ¿Alguna duda sobre el estudio ecológico, jóvenes? Doctor, Ajá. entonces, ¿un estudio ecológico se puede basar de un estudio epidemiológico o Sí. debe de ser independiente? No, no, no. De hecho, el estudio ecológico tiene que ver, la epidemiología es ecología básicamente, solo que depende cómo lo enfoquemos. O sea, podríamos enfocar la epidemiología a Juchitán, digamos. Vamos a ver cómo se está propagando el virus aquí, en Juchitán. Ah, entonces ya se vuelve un estudio epidemiológico, pero ya no es ecológico. Bueno, podría ser que sí, pero desde el punto de vista más estricto sería como epidemiológico local, ¿me explico? Cuando se vuelve más grande, esto que hicieron fueron 33 referencias, se vuelve un estudio ecológico. Pero básicamente pueden ustedes decir, se hace un estudio epidemiológico y nadie les va a decir que no, ¿me explico? O sea, tanto ecológico como epidemiológico, pues sería muy parecido, nada más que ecológico nos referimos a cuando está hablándose de una cantidad mayor de países o lugares o personas a las cuales se le está haciendo el estudio o se está revisando el estudio, ¿me explico? Y que es muy parecido pues, a los estudios epidemiológicos mundiales, ¿no? Ya cuando lo vamos cerrando, pues se vuelve más local. Pero es un estudio prácticamente de epidemiología, ¿no? ¿Sí? ¿Sí resolví la duda? Sí, maestro, gracias. Ok, miren, fíjense, vamos a entrar a Scholar Google, nada más para que se den... Y lo voy a meter en español para que... Bueno, no, si metemos SARS-CoV-2 o metemos COVID-19, la palabra sí, para que no metamos si es COVID. Porque vean, por ejemplo, prevalencia de COVID-19 en Europa y el otro es en México. Si se dan cuenta, Europa sería mucho más grande que México, ¿me explicó? México es un solo país. Entonces, podríamos decir que este es más ecológico que este, pero ambos son epidemiológicos. Ahora, si pusiéramos el de Juchitán, diríamos, este es más ecológico que el que está hecho en Juchitán, pero ambos son epidemiológicos. ¿Por qué más ecológico? Pues porque estamos utilizando mayor cantidad de personas, ¿me explico? A ver, COVID-19 lo vamos a meter así nada más. Y vean, 1.310.000 resultados en 9, nada más hablando de COVID-19, ¿no? Miren, un reporte de caso en neonatales, de infección neonatal en China. ¿Y este de cuándo fue? Del 2020, pero no sabemos exactamente en qué mes esté. Pero aquí podrían ustedes, por ejemplo, si quieren hacer una revisión, ¿no? Y entonces pueden poner neonatal, ¿no? Y aquí nos va a aparecer 87.000. Entonces ya es más fácil, bueno, ni tanto, pero ya es más fácil hacer una revisión. Miren, consecuencias maternas y neonatales de la infección del coronavirus. Aquí lo que ustedes podrían hacer es meter un intervalo que va a ser 2020, pero podrían hacer uno de idiomas, por ejemplo, que a ustedes les interesara, por ejemplo, hacer solamente páginas en español. Y entonces se van a 2.970 resultados. Ya es mucho más accesible, ¿no? Utilizar estos 2.970. Y todavía incluso podrían hacer alguna otra. Miren, este por ejemplo no está en español, ¿no? Aquí le pedimos que fuera en español. Miren, primer caso de infección neonatal por SARS-CoV-2 en España. Digamos que ustedes quisieran hacer un estudio epidemiológico, pero con respecto a cómo está el COVID-19 en los neonatos, ¿no? Y entonces aquí se van, incluso podrían colocar la palabra México y se van a 974 resultados. Manejo del neonato sospechoso infectado de COVID-19 en la UCIN, algo así, UCIN. Y aquí puede uno ir viendo, ¿me explico? Cómo está la información en México. Esto que estoy haciendo, estos 974 resultados de COVID-19 en México, en neonatos, ya es un trabajo de investigación, ¿me explico? Aunque sea bibliográfico, es un trabajo de investigación bibliográfica.
Y ustedes podrían colocar así en su título, ¿no? Estudio epidemiológico de casos de COVID-19 en neonatos en México, ¿no? Y ya, aquí está, se pueden revisar estos 974. Claro, hay que leer, pero pues para todo hay que leer, ¿no? Miren, espectro clínico del COVID, enfermedad del paciente pediátrico. Aquí todavía pueden hacer ¿cómo se llama? Una limpieza de cuántos artículos podrían o no revisar, ¿no? Si no están hablando de neonatos o recién nacidos, pues simplemente lo eliminan. Y todos aquellos que sean de neonatos, aquí está, ¿no? ¿Me explico? Aquí está COVID neonatal México. Podrían ustedes colocar a ver si aparece algo. COVID neonatal, no creo, pero vamos a ver. Oaxaca, porque les digo sería muy pequeño, pero aún así tenemos 21 resultados, vean. No, pero me escapa de la... No, esto no es la red de América de Salud e Inclusión, no. De estudiantes sociales de municipios bajo índice de desarrollo humano, pero pues no está relacionado. Bueno, aquí están metiéndole ya el COVID como un determinante social, ¿no? En la mortalidad infantil, ¿no? Pero ya vieron, podrían ir metiéndose y metiéndose y viendo a ver qué tanto tienen qué tanta posibilidad tienen ustedes de estar haciendo un trabajo de este estilo ahorita que está muy de moda. Y esto lo pueden publicar, ¿eh? Hacen la revisión y la mandan a una revista y lo publican. Lo malo es que en su universidad no hay forma de publicar por artículo, que he estado platicando ya con las autoridades para tratar de meter un proyecto donde ustedes puedan titularse por artículo. Sería mucho mejor, ¿me explico? No es lo mismo que salgan ustedes con una tesis a que salgan con un artículo. Hasta en su currículum se va a ver mucho mejor, ¿no? Titulado y con una publicación internacional o una publicación, pues ya es mucho mejor a solamente con la tesis, pero bueno, hay que esperar, hay que esperar. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto que les estoy platicando? Profe, y en cuanto a este tipo de estudios, ¿habría una cantidad delimitada de referencias a utilizar o No, sería... aquí en el estudio, en el material y métodos es donde uno coloca qué es lo que va a trabajar. O sea, por ejemplo, aquí ellos dicen solamente utilizaron las bases de datos de la OMS y de la OPS, y de Infomed. ¿Me explico? Estas tres bases de datos las utilizaron. Entonces, uno mismo va delimitando, ¿no? O sea, porque si tú dices, voy a hacer una revisión de todo lo que haya, pues ahorita les mostré, ¿no? Nos fuimos de 1.300.000 nada más utilizando COVID-19 hasta 900 y cacho, ¿no? No hay un número límite, más bien el trabajo tiene que delimitarse conforme ustedes consideren que es lo mejor que se debe de hacer, ¿no? En este caso, tres bases de datos. Aquí para hacer un buen trabajo, yo les recomendaría que se usaran dos, que se utilizara Scholar Google y que se utilizara PubMed, ¿no? Y que hicieran la búsqueda en ambos. ¿Me explico? Aquí en PubMed. Igual, aquí nada más, aquí la cuestión es que sí va a haber mucha más. Si le ponemos otra vez, ¿no? Si le ponemos igual COVID-19, le ponemos neonatal, ¿no? Aquí nos va a indicar, ahora vean, pues obviamente nos marca cuándo empezaron a surgir los datos. Pues obviamente del 2016 para acá no hay nada, pues porque no existe el COVID. En el 2019 nos está marcando un poco, pero la mayoría está en el 2020, ¿no? Y tenemos 1243 resultados, o sea, tampoco es tanto. ¿Ya vieron? Miren, efecto de la enfermedad del coronavirus, o sea, el 2019, COVID-19, para materno, perinatal y neonatal, ¿no? Una revisión sistemática. ¿Ya vieron? Aquí ya hicieron una revisión. Ustedes podrían cambiar esta revisión metiendo alguna otra cuestión. Por ejemplo, aquí en lugar de o colocar outcome, le ponen in Mexico a systematic review, que seguramente ya hay alguien que lo hizo, ¿me explico? Pero tendríamos que checar qué más se puede meter, ¿no? Y es un trabajo. ¿Alguien va a preguntar? Am, ¿Alguien abrió su micrófono, jóvenes? Ya, muchísimas gracias. Entonces, utilizando, tú puedes colocar ahí que vas a hacer una revisión sistemática de los trabajos que hay con respecto al COVID neonatal en México, utilizando dos bases de datos, ¿no? Y con esas dos, PubMed y Scholar Google. Y te vas a revisar. Obviamente muchos que estén aquí van a estar en Scholar Google. Entonces eso te va a ayudar muchísimo a que las que se repitan, pues ya los leíste y se acabaron, ¿no? Ya no tienes tanto.
pero tú puedes ir leyendo, ¿no? Ir leyendo, 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 leyendo. La cosa aquí es que tan rápido leas para poder sacar el trabajo, ¿no? Eso se llaman, pues, obviamente son trabajos de gabinete, donde tú te vas, miran, aquí por ejemplo son ensayos clínicos, metaanálisis, ¿no? Si nos vamos a metaanálisis, vamos a ver qué nos da, que son estas revisiones, ¿me explico? ¿Dónde tal? Aquí está. Sí, todos estos que van a tener aquí, que son metaanálisis, son precisamente esto que les estoy platicando, revisiones de la literatura. Entonces aquí vean, y aquí dicen una actualización, ¿no? De una revisión y metaanálisis, ¿no? Entonces ustedes siempre tienen esta parte de, pues ahora yo lo voy a hacer, pero voy a hacer lo voy a actualizar, ¿no? Siempre hay forma, ¿eh? Siempre hay forma de sacar un trabajo y de darle un giro. Y eso también es válido, ¿eh? Totalmente válido. Vean, por ejemplo, ¿no? COVID-19 en mujeres preñadas, digo, pues, embarazadas. Un review y su metaanálisis, ¿no? Entonces ahí tienen, ¿me explico? Claro, si ustedes hacen bien lo del metaanálisis, porque no solamente es la revisión, sino también hacer un análisis, no, yo no estoy muy familiarizado con los metaanálisis, pero tengo amigos que se la pasan haciendo esto, ¿no? O sea, no se paran de su escritorio, se la pasan leyendo, 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 leyendo y sacan siempre metaanálisis de temas. Entonces, son como bien expertos en hacer los metaanálisis. Y no, yo supongo que no debe ser tan diferente, tan complicado hacer un metaanálisis. Pero aquí ya podrían ustedes colocar lo que ustedes quieran. Aquí lo estoy poniendo neonatal, pero ustedes podrían colocar, no sé, por ahí hay uno de sus compañeros que va a trabajar el síndrome de Tokotsubo. ¿Qué es Tokotsubo? Tokotsubo, ¿no? Vamos a ver qué nos da, por ejemplo. Uy, no, no hay nada. Entonces a lo mejor está mal escrito Tokotsubo, ¿no? ¿Qué es ¿Qué sería? Heart Break Syndrome. Trombocitopenia asociado con coronavirus. Bueno, aquí ya tendremos que ir buscando la manera de encontrar más información con respecto a algún tema que a ustedes les interese, ¿me explico? Por ejemplo, y VIH, ¿no? A ver, ¿qué nos da? No, miren, casi no hay trabajos, ¿ya vieron? Yo VIH. quiero que busque uno, maestro, un tema. A ver, dígame. De intervenciones de enfermería en el paciente positivo a COVID o con COVID. Pero, a ver, dígame otra vez. Intervenciones de enfermería en el Ah, paciente con COVID. es que lo voy a buscar acá que es más general. Intervenciones de enfermería en pacientes con COVID-19. Diagnósticos, resultados e intervenciones de enfermería en pacientes graves afectados por COVID-19 y por sepsis. Miren. ¿Ya vieron? Este es de Brasil, la revista. Cuidados, y si se ve son 3.610, o sea, tampoco está tan sencillo, ¿eh? Pero ya puede hacer una revisión, porque aquí lo podríamos separar o ponerlo hacia México, por ejemplo, que se ha hecho en México. Y ya nos cambió a 1.240 resultados. ¿Ya vio? Prevención y control de la infección de coronavirus SARS-CoV-2 en medidas de hemodiálisis. ¿No? Infección, aquí está, percepción de pacientes respecto a la atención de enfermería en hospital público. Aquí usted tendría que ir separando y viendo cuáles de estos sí le sirven y cuáles no. Y a lo mejor de estos 1.240 llega usted a un resultado mucho más manejable. ¿No? Y hace un estudio de epidemiología, ¿no? Si lo hace a nivel de México, pues bastante válido para México, a lo mejor no tanto para otros países, pero para México muy bien, ¿no? ¿Me explico? Lo tendría que publicar en una revista mexicana o una revista latinoamericana, que son los que les interesaría un poco, ¿no? Acerca de lo que ocurre en México. ¿Sí ya vio? Porque así como está aquí, lo tendríamos que hacer hacer la traducción ¿cómo se llama? En inglés, que no sé, Nursery Intervention, algo así, ¿no? No conozco bien cómo sería el, los tecnicismos en inglés para buscar esto mismo aquí, ¿no? En el PubMed. Pero haciendo estos dos, con estos dos, o buscando uno de estos que ya se habló, de acá, de la OMS. Póngale que se va con OMS y se va con PubMed. OMS, PubMed, ¿no? Y con eso tiene usted un trabajo para hacerlo ya bien. Y son trabajos válidos, pues ustedes están viendo. Hay muchas publicaciones al respecto, ¿me explico? ¿Alguien más, jóvenes, que tenga dudas? Maestro,
Ajá. entonces el metaanálisis como tal es la revisión de varios artículos Sí, y que uno llegue a su propia conclusión. sí, pero sí hay técnicas de metaanálisis, ¿eh? Hay técnicas, yo no las conozco desafortunadamente. Varias veces me han propuesto que hagamos estudios de metaanálisis, pero nunca me he puesto a hacerlos en realidad. Pero no hay ningún problema, porque si nos metemos con esta parte de, si le ponemos como lo estábamos buscando de los metaanálisis, nada más hay que entrar a los artículos y ver qué están haciendo, ¿me explico? Aquí. O sea, uno entra y uno ve qué cosa es el metaanálisis, ¿me explico? Dice, una búsqueda electrónica en Medline, Scopus y Web of Science fue realizada para identificar estudios o reportes de datos de estudios en conteos con pacientes de COVID-19. Un metaanálisis fue realizado con el cálculo, dice, diferenciado de la media, pero aquí no sé si se refiere al peso real de los individuos o se está refiriendo como al peso específico de los artículos, no sé. En pacientes con o severo dices, sí, a mí se me hace que están marcándolo con peso, por ejemplo. Aquí, miren, o trombocitopenia severa. Entonces, me parece que aquí ya incluso hay programas estadísticos donde uno coloca cuál sería como el que más da positividad. ¿Me explico? O sea, uno dice, de todos los artículos, tanto por ciento dice que es la obesidad, otros dicen que es esto, otros dicen que es esto, y ahí es donde se hace el metaanálisis. Hay que entenderlo nada más. Miren, dice Nine estudios con 1779 pacientes con COVID-19. Ven, 399 es el 22.4% con enfermedad severa. Fueron incluidos en el metaanálisis. El pool ese, como la mezcla de análisis, reveló que el conteo, no entiendo esta palabra, pero contan esto, ¿no? Fue significativamente bajo en pacientes con más COVID-19. Y aquí marca, ¿no? Platelet, no sé qué sea platelet. A lo mejor si lo buscáramos, pero bueno. Un grupo un subgrupo analizado se compararon pacientes por sobrevivencia, encontrando siempre también platelets menores, ¿no? O bajos. Y se observó esto con la mortalidad y aquí viene cómo se hace esto que están aquí son los datos de ese metaanálisis. Pero bueno, si se quisiera hacer un metaanálisis, hay gente que lo puede hacer o que lo sabe hacer, o buscar simplemente cómo se hace un metaanálisis. Estos de metaanálisis son mucho más poderosos que nada más hacer ¿cómo se llama? La revisión bibliográfica. O sea, hagan de cuenta que la revisión bibliográfica ustedes lo que hacen simplemente es una descripción de los datos, ¿no? Eso es lo que está pasando, esto es lo que encontré. Pero en el metaanálisis ustedes pueden decir, a ver, ¿con qué se asocia más la infección? Pues en México se dice por este metaanálisis que es la obesidad, no sé, ¿cómo se llama? La diabetes y la presión arterial, por ejemplo, que es lo que más se dice, ¿no? Hipertensión. ¿De dónde sale eso? Pues de metaanálisis. O sea, de todos los trabajos que están encontrando, ustedes meten una base de datos diciendo, aquí está, ellos encontraron esto, con esto, esto, con esto, esto, con esto, y luego el programa de cómputo pues simplemente nos va diciendo cuál tiene como mayor peso de todo lo que ustedes están poniendo como factores, posibles factores de riesgo, ¿me explico? Y ahí ya puedes sacarlo. Platelet, ¿no serán trombocitos estos? Platelet, como plaquetas, ¿no? Sí debe ser. Bajo conteo de plaquetas está asociado con un riesgo incrementado de severidad de la enfermedad y mortalidad en pacientes con COVID-19. Vean. Y esto puede servir como un indicador clínico, ¿no? De cómo se puede empeorar la enfermedad durante la hospitalización. Por la trombocitopenia, ¿no? Que aquí están hablando. La trombocitopenia es un problema precisamente de coagulación, ¿no? Y que tiene que ver precisamente debe de ser, yo supongo que deben de ser trombocitos o plaquetas. Y aquí con esto ustedes pueden ir revisando y aquí lo están asociando, bien, trombocitopenia, ¿no? Pero ustedes podrían colocar lo que ustedes quisieran, tratar de averiguar, ¿me explico? A través de la literatura. Dice, bueno, yo voy a ver si la trombocitopenia, otros pueden decir, no, pues yo voy a ver si, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Fumar, que pues son unas cosas más directas, ¿no? O no sé, consumo de algo, ¿no? Y hay que ir viendo qué es lo que uno necesita para hacer este tipo de asociaciones en la literatura. Aquí fueron 9 estudios, si se dan cuenta, miren. Pero claro, 9 estudios
muy grandes. 1779 pacientes en 9 estudios. Solo revisaron 9 artículos con estos 1779, pero lo que les vale es el metaanálisis. Entonces ustedes también podrían hacer algo parecido, ¿me explico? Ya ni siquiera tienen que hacerse una revisión tan grande, dado que aquí seguramente se justifica, no tenemos el resultado, el artículo completo, pero si lo leyéramos seguramente están justificando solo 9 estudios por la cantidad grande de pacientes, 1779 pacientes, ¿no? Entonces por ahí podría ir el asunto. ¿Alguien más que tenga dudas? Yo procedo otra Ajá, vez. claro. En el caso de la revisión de los artículos para ya Ujú, sea algún estudio, ujú. ¿cuántos años de publicación debe tener de diferencia? No sé si me entienda. Sí, o sea, desde cuándo tiene que empezar a revisar? O sea, digamos que es un tema, diabetes mellitus, ¿no? Va a haber información desde los... Es que aquí este con el PubMed sí es bonito porque, mira, si le ponemos diabetes mellitus y nos va a dar la búsqueda, aquí nos dice, mira, hay 5.651 resultados solamente con diabetes mellitus. Y uno dice, ¿y desde cuándo tengo que hacer la revisión? Porque son 5.000 artículos, ¿me explicó? Y usted dice, híjole, ¿cómo le hago? Pues vea, la diabetes mellitus se empieza a tomar más o menos por aquí, ¿no? Como desde el 2000, ¿qué le gusta? 2010 para acá, 2011, empieza a haber mayor cantidad de artículos sobre diabetes. Entonces, ¿cuál sería o cómo haría usted un trabajo? Ah, pero porque aquí lo tenemos en metaanálisis, ¿eh? Si le quitamos esto nos va a dar muchos más trabajos. Aquí está, 508,000, ¿no? Y vean aquí desde cuándo hasta acá, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y cuándo puedo empezar a hacer la revisión? Bueno, eso también ya depende de qué es lo que ustedes estén buscando. O sea, no hay una regla, ¿no? Nadie les va a decir, pues tienes que buscar de 10 años para acá. Uno puede decir, hay 508,664 resultados con diabetes mellitus en la literatura. Yo lo que voy a hacer es una actualización de los últimos 5 años y nadie les puede decir que no. ¿No? Tú dices, yo quiero ver qué es lo que sucede, qué ha sucedido durante los últimos 5 años en México. Entonces, mi literatura va a venir del 2015 o del 2016 al 2021. 5 años para estudiar qué es lo que ha estado pasando con diabetes mellitus. ¿Me explico? Y nadie les puede decir que no. A lo mejor alguien les pregunta, ¿y por qué los últimos 5 años? Bueno, pues es que en la literatura hay muchísima información. Claro, cuando uno tiene una razón académica es mucho mejor, ¿no? Digamos que, no, pues es que a partir de hace 5 años empezaron a hacerse los planes de manejo, ¿no? O sea, el gobierno empezó a sacar campañas para que la gente se mueva, se pese, se cuide. Y tiene 5 años que salió ese programa. Bueno, entonces ya tienes una justificación más válida, ¿no? Sin embargo, pues puedes decir, es que hay muchísima información y yo quería lo más actual y me pareció que 5 años era lo más correcto, aunque claro, te van a decir, ¿y por qué no 6? ¿Y por qué no 7? ¿O por qué no 3 los últimos 3 años? Y ahí es más difícil encontrar una justificación académica válida, ¿no? Pero uno puede con todas las de la ley decir, pues mira, es que el programa Muévete, Pésate, o no sé cómo era la canción, salió hace 2 años, ¿no? O hace 3 años fue la campaña del gobierno para esto. Pues yo quiero ver qué ha pasado con la diabetes mellitus a partir de que salió esa, este, esa campaña. Y entonces ya tienes una validez académica, ¿no? Ya nadie te puede decir, no, no, pues ahí está la validez, ¿no? Nada más hay que buscar cuál es, pues para no perderse en esto, ¿no? Porque si no, pues imagínense, ¿no? 508,664 resultados sobre diabetes mellitus, pues nos vamos a perder ahí. Y se me hacen muy pocos, ¿eh? Incluso si nos metemos acá, a lo mejor vamos a encontrar mucho más. Ahorita les digo por qué. Yo creo que, miren, si nos metemos acá, no, miren, 98,900 resultados. Pues no es tanta información, pensé que iba a haber como mucho más. Aquí, la cosa con el PubMed es que solamente les va a aceptar en cuestiones publicadas en revistas de cierta calidad, ¿no? Que son calidad, generalmente que tienen cierto factor de impacto, es decir, que están ¿cómo se llama? En índices de calidad. Mientras que el Google Académico les acepta de todo, ¿me explico? Claro, aquí como estamos haciendo la búsqueda en México, nos está dando, pues, le da prioridad a los trabajos de mielitus en español, ¿no? Entonces por eso aquí está un poquito con respecto a acá.
pero acá no nos da el chance de español, ¿eh? Nos mete casi siempre, si no es el trabajo ¿cómo se llama en inglés? Sí, cuando menos el abstract en inglés, ¿no? El resumen en inglés. Que aquí vean, este está en español, pero el abstract está en inglés y es una revisión francesa, vean. Pero tiene la parte en inglés, ¿no? Entonces uno puede encontrar aquí hasta cosas chinas, pero que traen el abstract en inglés. Claro, ya es bien difícil poder hacer algo con un artículo chino, ¿no? Todo el resto del artículo está en chino, pues está muy difícil revisarlo. Pero sí sería más o menos así. Y aquí la cuestión es que hay algunos artículos que son gratis. Si se dan cuenta, este es un artículo gratis, este es otro gratis. Y uno se puede ir bajándolo, ¿no? Y si no, pues está, ya saben, que bueno, cuando revisemos esa parte se los explico, pero hay una página que se llama SciHub que nos permite bajar, ¿cómo se llama? Información científica de la red, ¿no? Aunque para no, que no nos la cobren, porque muchas de revistas, nos cobran la información, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Maestro, yo Dígame, tengo una duda. Bueno, claro. es que no escuché muy bien. Por ejemplo, todo este metaanálisis que nosotros podemos hacer en un estudio, ¿lo podemos traspolar a la tesis? Sí, de hecho, sí, o sea, sí. Yo les diría, es que escribir una tesis, es mucho mejor escribir un artículo que una tesis. Simplemente por la cantidad de gente que ustedes van a alcanzar con una publicación. O sea, ¿qué sucede con una tesis? Cuando hacen su tesis, pues ¿quién la va a leer? Ustedes, pues porque obviamente la escribieron. Sus tres revisores, pues porque no les quedó de otra. Los dos suplentes, si es que hay dos suplentes, que pues también no les quedó de otra porque tienen que llegar preparados al examen, ¿no? Su director de tesis, que pues es obligatorio. Y pues, seguramente van a regalar su tesis a su familia y pues yo dudo mucho que siquiera sus familiares lean su tesis. Entonces, ¿qué les gusta? ¿Que 10 personas se enteren de lo que ustedes trabajaron? En cambio, si ustedes hacen un trabajo que lo publican, ya sea como aquí estamos viendo, ¿no? En una revista JCR, o lo mandan a una revista, aunque sea esta que les digo cubana, al estar libre en el internet, cualquiera que meta las palabras claves del trabajo que ustedes hicieron, van a aparecer ustedes. Entonces, la cantidad de gente que puede leer el trabajo que ustedes hicieron es mucho mayor. ¿Me explico? ¿A qué me refiero con esto? No es para que ustedes o se presuman ustedes, no, es para que el trabajo, porque si el trabajo que ustedes van a hacer de tesis es un trabajo intelectualmente complejo, les va a llevar horas de su tiempo, les va a llevar horas de vida, ¿me explico? O sea, que pudieron ocupar para otra cosa. Ese tiempo que van a dedicar escribiendo la tesis es un tiempo que ustedes pudieron haber ocupado en otra cosa, pero lo están haciendo y lo están invirtiendo en un escrito. Desde mi punto de vista es que ese escrito se le saque la mayor parte de provecho que se pueda. Y ya olvidémonos esta cuestión de, ay, vamos a hacer una tesis ahí para los cuates. Pero el problema que yo veo ahora, justo ahora, es que su universidad no les deja titularse por ¿cómo se llama? Por tesis. ¿Qué haría yo? Pues hacemos un protocolo para hacer una investigación, sacamos el artículo y el artículo sea parte de la tesis. Y entonces ustedes tienen un protocolo y como resultados el artículo escrito que ya se envió. Y ya con eso es una tesis. Así le hacemos en muchas universidades. Viene el protocolo, ¿no? Escrito el protocolo. Y luego en la parte de resultados viene el artículo. Y con eso ya ustedes se votan. Déjenme ver si encuentro un ejemplo. Si no, lo tengo en otra compu, pero déjenme checar. Debe de estar acá en alumnos de maestría. Vamos a buscar Aquí está la tesis. Vamos a ver si aquí ya tenemos. Este es del 23 de 2017. Aquí está tesis JC. Vamos a ver. Para que vean cómo es una tesis. Y esa es de maestría, ¿eh? Aquí está, obviamente, la tesis. Viene el nombre, quién es el comité. Ya saben los agradecimientos. Aquí viene el índice. Vean, viene la introducción, antecedentes, justificación, objetivo, hipótesis, predicción, método. Y luego vienen los resultados. Aquí metodología y termorregulación. Si nos vamos a la página 17, según esto. Aquí está la hipótesis, las predicciones, método, hematología. Esto sigue siendo método.
Y aquí están los resultados. Y vean lo que está de resultados. Es la carta donde se mandó el artículo. Y aquí está el artículo. Y vean, si ustedes se dan cuenta, vean. Este es el resultado de su tesis. Todo está en inglés porque obviamente a nivel maestría pues envían artículos, ya no te aceptan artículos en español. Al menos no en estas universidades. Y aquí está, vean, esta es su discusión, aquí viene todo. Y él lo que hizo de resultados fue su artículo. Incluso si ven las gráficas van a estar hasta abajo porque todavía no era un artículo publicado cuando él hizo la tesis. Aquí están las tablas, acá van a estar las gráficas, ¿no? Aquí están las gráficas. Ahí está. Y seguramente tenemos otro. Aquí está el segundo artículo. Miren, capítulo 2, termorregulación, manuscrito en preparación para enviarse a la revista Journal of Evolutionary Biology. Estático Review View, y este aquí está. ¿Me explicó? ¿Y qué va a hacer? Aquí está el siguiente artículo. Aquí está. ¿Ya vieron? Así es como deberían de hacer las tesis, ¿eh? Desde mi punto de vista, pues. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que el trabajo que ustedes hagan sea válido, se valide ese trabajo. Porque créanmelo, o sea, van a dedicar mucho tiempo a eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayor? ¿Por qué creen que estos artículos publicados? Pues por lo mismo. Hay que irse hacia ese lado, hay que irse siempre a buscar esta parte de que su trabajo que van a realizar, y ustedes se van a dar cuenta, van a hacer el mismo esfuerzo en una tesis que en un artículo. Y de hecho el artículo va mucho más discreto, con mucha más información condensada, y es mayor el nivel de intelectualidad, pero no mucho mayor que el de la tesis, ¿me explico? O sea, en la tesis ustedes van a aplicar un nivel intelectual muy elevado. En el artículo solo tienen que elevar lo que les gusta, 10% más, 15% más. Pero el resultado el resultado final pues va a ser un escrito que pues, no lo lean a más 10 personas. Va a ser un escrito que pueda ser encontrado con mayor facilidad en la red. Y que cualquiera que ustedes cualquiera pueda leerlos. Les voy a poner un ejemplo que además es bonito para que miren. Aquí le voy a poner, vean, fisiopatología de la incontinencia urinaria. Aquí está, este que está aquí, espérame, que alguien todavía solicitó entrada. Ya casi vamos a acabar, a lo mejor se le olvidó que era las 12, ¿no? Pensó que era la 1. Este artículo que está aquí, que está publicado en Salud de Tabasco, vean, ¿sale? Es de la Secretaría de Salud de Tabasco, es una revista que tiene cierto prestigio, ¿no? Salud en Tabasco. Y esto que están viendo aquí, ella, Heréndira Quintana, fue mi alumna de doctorado. Y ella para hacer su trabajo de doctorado tuvo que hacer una revisión bibliográfica. Y esa revisión bibliográfica la llevó a esto, entender la fisiopatología de la incontinencia urinaria. Y entonces le dije, ¿por qué no? Si ya hiciste toda la revisión, ponte a hacer el escrito. Lo estuvimos escribiendo y vean, todos estos que estamos aquí participando, revisamos el artículo, aportamos ideas, aportamos todo. Y esto que fue una revisión que ella hizo de la literatura para poder comenzar con su trabajo de doctorado, ni siquiera el trabajo de doctorado per se convirtió en un artículo. Y entonces ahora ella pues tuvo la oportunidad, vean, de publicar un artículo con una revisión bibliográfica que ella hizo para comenzar su tesis. Entonces esa es la idea. Ya trabajaste un montón, ya le entendiste un montón al tema. Pues ahora plásmalo para que tú puedas tener y llegar con mayor facilidad a ¿cómo se llama? A más personas, es ella. Ahora vean, por ejemplo, ella tiene 43 citas y el artículo más citado es precisamente el artículo que ella hizo como una revisión para comenzar su doctorado. Es el artículo más citado, vean. Y aquí está, ella, ¿cuándo lo publicó ella? En el 2019. A partir de 2013 se lo empezaron a ¿cómo se llama? A citar. Y vean cómo han ido citándole, ¿no? Y eso, vean, eso significa que ya hubo 19 personas que leyeron este artículo. Pero no solamente 19 que ya lo leyeron. Porque si ustedes se van aquí les va a decir que son citados por 19, pero no significa
que sean 19 los que ya lo leyeron. Por aquí hay otra parte donde viene la estadística de cada uno. Es que no, si nos metemos aquí nos va a dar quienes lo han citado. Pero hay una parte aquí donde viene la estadística de cuántos los han leído. Y este artículo ha sido leído por más de 100 personas, o sea, por más, por más. Lástima que no me acuerdo cómo entrar ahí. Pero uno puede entrar a ver cuántas personas han leído esto. Y uno se lleva sorpresas interesantes porque lo han leído un montonal de personas, pero 19 te han citado. Eso significa que 19 que ya hicieron un trabajo han dicho o te han mencionado a ti como parte de sus referencias. Y eso a mí me parecería también bien interesante, ¿me explico? Que ustedes pudieran hacer algo parecido a esto, ¿me explico? Eso sería lo ideal. Además son métodos de investigación, ¿me explico? O sea, es para que ustedes sepan hacer investigación. Sí, dígame. Y por ejemplo, nosotros, si nos quisiéramos, por ejemplo, hacer, graduarnos por medio de la tesis, ¿no? Ajá, Y realizar como tal este tipo de estudios. ajá. Lo podríamos hacer, por ejemplo, ahora que vamos a empezar con nuestra tesis y que ya vamos a empezar con la investigación. Pues mire, la respuesta correcta sería no creo. Pero la cuestión del no creo es porque pues, ahorita por reglamento no se puede, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? Pues que simplemente usted tuviera dos escritos, ¿no? Una que sería la tesis y otro pues el artículo. Yo sé que suena más a más trabajo, pero pues créanme que la recompensa sería mayor. Ahora, ¿qué es lo que se podría hacer? Pues es hablar con la gente, es decir, con los mismos profesores. Si nosotros convencemos a los profesores, ¿no? Y les decimos, a ver, hagamos unas tesis, porque a fin de cuentas la universidad nos pide la tesis. ¿Por qué no hacemos esta parte, no? Hacemos el protocolo y que los resultados de los chicos sean el artículo que se envió o el artículo que se preparó para enviarse. Y entonces ustedes envían el artículo y no tienen que hacer doble trabajo. El protocolo lo van a tener que hacer como sea. Y el protocolo llega hasta métodos, ¿no? Entonces a partir de resultados, pues que se pegue como en las tesis de maestría. Y eso ya se está haciendo en muchos lugares para tesis de licenciatura. En un montón de lugares. ¿No? O sea, lo que es la UNAM, Tlaxcala, la UAM, la UAP, la Ibero, la misma Ibero. Todos ellos están haciendo este tipo de cosas. O sea, simplemente, a ver, metemos el protocolo y como resultados el artículo. Y el chico se va con eso, ¿no? Y yo sería de la idea, o sea, si ustedes ya van a empezar a trabajar con esto. Nada más sería cosa, yo creo que de convencer a la misma gente, a la misma comunidad, y que esto se hiciera de esa manera, ¿me explico? Y véanle cómo le vamos avanzando, le van ustedes tomando y tomando, y el trabajo que ustedes hicieron valdría mucho, o sea, valdría mucho más si lo publican a nivel, en una revista así, ¿me explico? Donde todo el mundo pudiera tener acceso a su trabajo. ¿Sí me explico? Voy a cancelar ya la grabación.